El presidente Andrés Manuel López Obrador reta a Felipe Calderón. Después de que ayer muy machito, muy envalentomado, Felipe Calderón saliera con Ciro Gómez Leiva a decir, a mí me hacen los mandados. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador les pone una chinga. Dice que volvería a saludar a la mamá del Chapo, pero que Calderón diga todo sobre García Luna. ¿Y qué va a decir Felipe Calderón? ¿Le vamos a creer si dice, no, pues jugábamos a toda madre gocha en Los Pinos? Entendió el que entendió. Y tan es así que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy retomó en la mañanera el tema de Felipe Calderón y sus dichos para decir, no es conmigo. Oye, no te confundas, Felipe. No te enojes conmigo. Ve allá, reclama, patalea y declara lo que quieras con el juez en Estados Unidos. No es conmigo. Por eso me llama mucho la atención lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer se enojó el presidente Felipe Calderón, nombre y apellido. Nombre y apellido. Ayer se enojó conmigo el presidente Calderón. ¿Yo qué culpa tengo? No es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba. Creo que don David debe de tener por ahí una fotografía en donde Felipe Calderón le está entregando una presea a Luis Cárdenas Palomino y se alcanza a ver a Genaro García Luna. Pues yo suscribo lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues no es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es con lo que está saliendo en este caso de Genaro García Luna en Estados Unidos. Y al final, el que fue presidente los premiaba, los apapachaba, los consideraba superpolicías, es este hombre que dice que le van a hacer los mandados y se dice víctima de una revancha política. Más que molesto, desesperado Felipe Calderón. Sobre todo después de que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara como narcoestado lo que ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón con Genaro García Luna. Si me permite, déjeme rescatar esto que nos va a ocupar en unos minutos con esta entrevista que tenemos pactada con Anabel Hernández, quien también ayer fue de alguna manera protagonista en la mañanera por el planteamiento que hace nuestro corresponsal Hans Salazar y la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero vea la chulada que nos deja el provocador profesional, el provocador número 1 de México llamado Andrés Manuel López Obrador, y Felipe Calderón ha caído redondito, redondito. Hoy, en la mañana, volvimos a hacer una revisión de los funcionarios vinculados a García Luna para que no quede nadie. Se han despedido a cerca de 30, pero se volvió a hacer una revisión porque no queremos que haya involucramiento, porque esto viene de tiempo atrás. Todos ellos se formaron en el CISEN. Son historias negras. Se fueron formando todos estos policías aplaudidos, reconocidos por los medios de información, no por todos, desde luego, pero eran
el ejemplo a seguir. Y miren, ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo? Si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar y la encuentro a la señora. Ahora ya no de mano porque no puedo, pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana que se liberó al hijo de Guzmán Loera? Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo, pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública. Mucha gente no lo sabe, porque también estas cosas no se difunden mucho. Los medios convencionales que están enojados con los cambios y siguen defendiendo al antiguo régimen de corrupción, guardan silencio cómplice. Entonces, hay que estar recordando, hay que estar informando, repitiendo. Dicen que los buenos escritores no se deben de repetir, pero los dirigentes políticos sí tenemos que repetir y repetir, porque es una labor de concientización. Y fíjese nada más, qué interesante lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los medios tradicionales o van a callar o poco van a decir o van a hacer, van a simular como que le dan cobertura. Por cierto, sobre el saludo a la mamá del Chapo, por ahí creo que fue Abraham Mendieta el que publicó un tuit devastador. Critican al presidente, critica al presidente por saludar a la mamá del Chapo. Debería de sentirse avergonzado Felipe Calderón por ser tan maleducado. Él que trabajaba con el hijo y ni siquiera saludaba a la mamá. Nótese mi sarcasmo. Pero fíjese nada más cómo son las cosas. Muchos me han criticado por entrevistar en los últimos días a personajes de la derecha, a conservadores, al mercenario de los panistas y priistas tumbaburros, a que se dice de izquierda pero que termina siendo más derechoso y besándole las patas a los conservadores como Luis Antonio García del Observatorio Ciudadano, a Javier Lozano. Me han criticado, pero porque sé que si dicen algo en los medios tradicionales se dejará para el olvido. Nosotros sí tenemos videoteca, sí tenemos memoria, y por eso en este momento histórico es importante rescatar lo que nos dicen estos personajes. Hace unos días Javier Lozano dijo que se sentía orgulloso de haber formado parte del gobierno de Felipe Calderón. Y se los voy a rescatar ahorita antes de que Javier se convierta en Javier L o Felipe termine siendo Felipe C o así sucesivamente. Porque ahora resulta que nadie vio, nadie supo. Y los rescato porque veo a un Javier Lozano convertido en una caricatura
como colaborador de la revista Etcétera, de Marco Levario Turcot, que es algo así como un medio ultraconservador o defensor de los malandros de los sexenios pasados. Y veo también a Javier Lozano dándole vuelo a memes acerca de su servidor. Le ha de haber dolido mucho la chinga que le pusimos aquí en Sin Censura hace unos días, y porque además ya la emprendió directamente contra este espacio y contra este servidor, y me vale un cacahuate, porque al final a mí me pueden decir Chairo, me pueden decir, ahorita estoy buscando los tweets de Javier Lozano, pero a mí nadie me va a decir amigo de narcopresidentes, a mí nadie me va a decir que formé parte de un gobierno que se convirtió en un narcoestado, a mí nadie me va a decir que tengo amigos guachicoleros, a mí nadie me va a decir que tengo... Ahí se la dejo de tarea, dice Javier Lozano, después de ver la madriza que le metiste al farsante de Vicente Serrano, ¿cómo no seguirte? Vamos juntos contra estos incompetentes e indolentes. Fuerte abrazo, Luis Antonio García. No, sí les está doliendo. Lo bueno es que en Sin Censura somos un cacahuatito, somos un medio, ¿cómo dijo? Patito, un medio patito. Dijo. Jorge Castañeda, ¿no? Bueno, pues mi querido Toño, pues si somos un medio patito, ¿por qué nos andan buscando? Yo al único que busqué fue a Javier Lozano para tenerlo registrado ante nuestras cámaras. Pero Tumbaburros nos buscó, Luis Antonio García nos estuvo rogando. Somos tan patito que les urge contar que nos metieron una arrastrada, la que se meten ellos por defender a personajes como Javier Lozano. No sé si ya lo tengamos listo, pero después de lo que hoy sabemos, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador declarara que el gobierno de Calderón con Genaro García Luna fue un narcoestado, después de que Cárdenas Palomino y Pequeño sean señalados como narcos por las mismas autoridades que tienen en el bote a Genaro García Luna, creo que es una joya rescatar esto de Javier Lozano. Si me quieren decir que me metieron una arrastrada, está bueno, hombre. Al final, ustedes son los que se exhiben solitos. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. O don Javier Lozano, usted que se siente orgulloso de haber formado parte de ese gobierno, pues no es válida aquella que decía mi nana, que en paz descanse, que el que con lobos se junta a aullar se enseña. El pueblo de México, los mexicanos de a pie, de pensar mal el pueblo de un Javier Lozano que formó parte de un gobierno en el que dicen los estadounidenses que trabajaron con el narco algunos de los personajes con los que usted convivió y con los que dice que no vio nada. ¿A poco no es suficiente razón para malpensar, don Javier? Pues mira, es suficiente razón para malpensar para quienes como tú no tienen la preparación suficiente y simplemente conjeturan, no respetan el debido proceso y no conocen exactamente pues cómo funciona ese gobierno. Yo me siento absolutamente orgulloso de haber trabajado y muy honrado para el presidente Calderón, un muy buen presidente de México, preparado, valiente, capaz, con experiencia, ¿sí? Con honradez, con lealtad. Y fue un gran honor ser su secretario del Trabajo, ¿sí? Entonces, la verdad de las cosas es que el que en Estados Unidos ahorita estén investigando un caso, como ha habido tantos, eso no dice, no han juzgado, no han sentenciado a nadie. Y yo te lo recomiendo, así en plan entre tú y yo, que antes de hacer ese tipo de juicios sumarios, esperes a que se desahoguen los procesos. Y que sepas y veas qué pruebas se presentan. Y que veas qué sentencia se dicta. Y entonces a ver, don Javier Lozano, usted que es abogado, sigue sin revisar las pruebas que tienen ensartado a Genaro García Luna. Dicen los fiscales que hay grabaciones, hay documentos, hay hasta correos electrónicos. No es conmigo, don Javier, como diría el presidente,
es allá con el juez y con los fiscales, no es conmigo. Pero solitos, por eso era tan importante para nosotros. Y en el transcurso con el transcurso de los días, más importante será esto que tanto me han criticado ustedes por darle espacio a estos personajes. Mire, estas declaraciones serán siempre lapidarias para un Javier Lozano, como estas cuando le pregunté sobre Genaro García Luna, que hasta su amigo dice abiertamente que es su amigo. Por eso yo digo, dime con quién te juntas y te diré quién eres. ¿Cómo puedes ser amigo de alguien y no saber que anda metido hasta el tronco? No en 6 años, en 12 años, porque es acusado desde el 2001. La acusación formal de las autoridades estadounidenses dice que Genaro García Luna estaba metido hasta el tronco con el crimen organizado desde el 2001. No me digan los panistas que en 12 años no vieron nada, no escucharon nada, no se enteraron de nada. Ya veo que hay una gran escuela, que no solamente son amigos Javier Lozano y Felipe Calderón, sino es maestro y discípulo, porque niegan calderónicamente cualquier cosita que apeste. Esta es la parte en la que Javier Lozano habla de Genaro García Luna, y creo que es importante en momentos en los que ya el presidente López Obrador habla de un narcoestado en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Usted mete las manos al fuego por sus amigos Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Chaparro, o usted también va a negar calderónicamente que los conocía o que eran amigos? No eran mis amigos. García Luna sí, era mi compañero de gabinete, a los otros dos no los conocía, o algún día quizá los saludé, pero ellos sí no eran mis amigos. García Luna sí, y éramos compañeros de gabinete, sí, y a mucha honra. Y yo no vi absolutamente nada chueco y nada indebido en la actuación de García Luna. Yo no sé si después hubo problemas, pero durante la administración del presidente Calderón se comportó y trabajó con absoluto profesionalismo. Pues eso no dicen las autoridades. Dice Javier Lozano que se comportó con absoluto profesionalismo. Pues no es lo que hemos estado nosotros informando con las investigaciones exclusivas y especiales que ha hecho para Sin Censura, en su momento para Éntrale Sin Miedo, y ahora para su canal de YouTube La Voz de Julio Cerroa, porque hay datos de que hubo compra de propiedades, incluso cuando era secretario de Seguridad Pública, y Anabel Hernández en unos minutos nos corroborará esto, mi querido Toño. Por eso era tan importante, porque sigue saliendo la melcocha, y nosotros pues tenemos ya las declaraciones de estos personajes, como Javier Lozano, orgullosos pues del desmadrecito que se aventaron entre 2006 y 2012, por lo menos. Y es que es muy importante también que podamos escuchar a ese Javier Lozano intentando descalificarte y decirte, es que te falta preparación y no sé qué. No, bueno, como periodista, honestamente no le falta preparación a Vicente Serrano al hacer estas muy incisivas preguntas. Y no lo digo porque sea mi cuate, porque Vicente Serrano sea tan mi cuate como Genaro García Luna es cuate de Javier Lozano. No, lo digo, señoras y señores, porque esta es la realidad. Hay que verlo con un poco de imparcialidad, ¿no? Si bien es cierto que en el debate o entrevista con el Tumbaburros, pues el interlocutor de Vicente Serrano se la pasaba diciendo, mira papá, mira rey, así no debe, sí, interrumpiendo y etcétera. En esta entrevista tuvimos la oportunidad de hacer preguntas interesantes, incisivas, que verdaderamente podrían ser perjudiciales para un Javier Lozano en el futuro. Yo sí me tomo muy en serio eso que nos dices, Vicente, de que antes de que se convierta en Javier N., antes de que tengamos que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia con él, es importantísimo que podamos repetirle al público una y otra vez estas declaraciones, que él está orgullosísimo de haber pertenecido al gobierno de Felipe Calderón, un gobierno cuestionado en estos momentos debido a que precisamente Genaro García Luna está acusado formalmente aquí en los Estados Unidos por el Departamento de Justicia de conspirar para traficar cocaína, de recibir millones de dólares del narco, imagínese usted, y por supuesto que diga que ese señor
acusadísimo de miles de cosas, con el que tienen una serie de precedentes, era su amigo. Es muy importante que podamos plantear esto, y no lo vea usted, si usted nos está viendo como troll, de esos que se vinieron después de la entrevista con Lili Telles, que nos atacan constantemente en redes sociales ahora, que no pueden vivir sin nosotros, y que si de pronto tuiteamos a la mitad de la madrugada, también ustedes tienen que despertar para tuitear lo que decimos. Pues no lo vea como un ataque a Javier Lozano. Véalo, intente usted convencerse de la verdad. Está usted apoyando a estos personajes que son dones villanos. Son los peores villanos que hemos tenido en la historia de México. Yo estoy convencido de eso. Son unos depositarios de mentiras, unos publicadores de sandeces, son desalmados y cobardes criaturas. Son estos prevaricadores del buen lenguaje, como decía Don Quijote de la Mancha. Señoras y señores, dense cuenta. Y nada más, mi querido Toño, por no dejar. Hoy Javier Lozano, y me enfoco hoy en Javier Lozano porque le gusta que juguemos fuerte. A pesar de todo, creo que es de los que no le saca al parche. Hoy saludó a su amigo, el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez Servién. Y yo le preguntaba a Javier Lozano, tengo varios días preguntándole, oiga Javier, ¿es a usted al que se refieren en esta nota? Y les voy a leer un poquito de esta nota que circula desde el 4 de agosto. Así se negociaron 11 gubernaturas para el PAN y el PRD a cambio de aprobar la reforma energética. Son unos atascados, lanzó el priista David Penchina entre sonoras carcajadas de los entonces senadores del PAN, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Jorge Luis Lavalle Mauri, Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién. Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, por cierto, creo que la DEA anda sobre él, y Panch Domínguez Servién. Dice, en 2 horas tuvieron una respuesta. Peña Nieto aceptó con una condición: no se ventilarían actos de corrupción de gobiernos del PRI y se plegarían a cualquier disposición del gobierno federal que compitiera a sus estados. Así, Mendoza Davis salió con la gubernatura de Baja California en la bolsa. Lozano Alarcón con la promesa de la gubernatura de Puebla a reserva de lo que determinara el mandatario local en aquel momento, Rafael Moreno Valle, y Mariana Gómez del Campo con la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México para su expareja sentimental Jorge Romero. Además, Martín Orozco Sandoval con el gobierno de Aguascalientes, José Rosas Aispuro con el de Durango, Marta Elena García Gómez con la gubernatura de Nayarit para su hijo, Antonio Echevarría García, y Francisco Domínguez Servién con la de Querétaro. Yo pregunto, don Javier Lozano, ¿se refieren a usted en esta nota? ¿Algo que decir? ¿Algo que aclarar? Usted fue de los que soltó la carcajada sonora cuando les dijo David Penchina, el honorable hidalguense David Penchina, son unos atascados. ¿Qué tan pesados se llevan así de atascados entre el PRI y el PAN? ¿O de plano sí son unos atascados? ¿O eran porque ya se les acabó el 20? Creo que es importante hacer estas preguntas, porque cuando uno los confronta, los cuestiona, son unas blancas palomitas, todos son unas blancas palomitas, Toño. Yo casi se sueltan cantando aquella de Pedro Infante, y que también cantó con mucho éxito Pedrito Fernández. Yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, yo te lo juro que yo no fui. Así están, mi querido Toño. Sí, exactamente, ¿no? Están embarradísimos todos e intentan con ciertas estratagemas desviar la atención, ¿no? Quieren buscar siempre el tema, por ejemplo, de la pandemia. Fíjate cómo Felipe Calderón ayer en la entrevista con Ciro Gómez Leiva una y otra vez sacó el tema de la pandemia, que es una situación mundial, que es una tragedia humana, que a todos nos está afectando en todo el mundo y que tendremos que verlo como tal, una situación para enfrentar
pues en comunión con los demás, en una unión, y si ustedes lo quieren ver, entre partidos, incluso entre fuerzas políticas, pero no, ellos están ocupándose absolutamente de golpetear con esto, ¿no? Esa es su forma, es la forma que tienen ellos para poder desviar de la atención. La atención hoy, señoras y señores, tiene que estar en eso. Ya lo decía López Obrador en la mañana, justo al hablar de este narcoestado, justo al exigirle a Felipe Calderón que dé a conocer lo que sabe sobre Genaro García Luna. La atención tiene que ser sobre eso y no lo está haciendo así ni estos politiqueros, porque son unos verdaderos dones villanos, ¿verdad? Son los más villanos que conozco, son unos echacuervos absolutos. Y es lo importante, lo que tenemos que platicar en estos momentos. Lo importante es sí, por supuesto, la pandemia, sí, por supuesto, los esfuerzos para la vacuna, sí, exigir que exista, en todo caso, servicio para todos, servicio médico para todos, pero no podemos dejar de lado estos casos de corrupción que los embarran a todos ellos. Tienen mucho miedo. Yo lo que veo en ellos es miedo, Vicente. Miedo absoluto. Es lo que pasa cuando alguien llega muy gallito acá a una pelea, desafortunadamente. Así llega el tumbaburros, así llega Javier Lozano, así llega Felipe Calderón, llegan muy machitos porque se están muriendo de miedo, porque saben que hay muchísimos elementos en su contra. No sé del tumbaburros, pero me refiero, por supuesto, a un Felipe Calderón y a un Javier Lozano. Y me llama mucho la atención que la gente diga, es que pierdes el tiempo con el tumbaburros. Pues el tumbaburros aceptó que es mercenario de 20,000 pesos para algunos panistas y priistas. Por eso le insistí en que nos diera a conocer para quiénes trabaja, porque muchos de esos senadores, muchos de esos legisladores podrían terminar después en puestos de poder, o muchos de esos legisladores podrían terminar embarrados en los escándalos que hoy tenemos en nuestras manos, mi querido Toño Ruiz.